Bienvenidos entonces a todas y a todos a estas masterclass que ahora son los días jueves, 21 horas de Chile. Todas las semanas un tema distinto, un tema que muchas veces han sido sugeridos por ustedes y muchas otras son cosas o temas que a mí me han ido conversando en consultorio como temas importantes. El día de hoy es la queja tóxica. ¿Ok? Vamos a hablar sobre las distintas situaciones que implica el quejarse, algo que está tan culturalmente inserto en nosotros como un derecho, inclusive, ¿ya? Pero que tiene sus consecuencias, tiene consecuencias para con uno mismo, tiene consecuencias para los que viven escuchando nuestras quejas. Y hay muchas cosas que poder observar de una situación tan habitual como esto, la queja. Y cómo algo que puede ser una simple manifestación de mi sentir puede transformarse en algo completamente tóxico para mí y para mi entorno. Siempre según la biodescodificación o los nuevos enfoques terapéuticos como las herramientas de constelaciones familiares, terapia sistémica breve basada en soluciones y hartas cosas que el camino o mi destino me ha llevado a ir aprendiendo y que gustosamente les puedo entregar a ustedes. Sepan que pueden interrumpirme en cualquier minuto. Si tienen alguna duda, por favor los invito a simplemente activar su micrófono y hacerme la pregunta respectiva. Si bien es una masterclass que yo preparo con mucho cariño, la idea es que haya interacción con ustedes, que me vayan contando si están viendo, no están entendiendo, cuál es su parecer, cuál es su opinión con respecto a eso. ¿Ok? La idea es que sea algo no tan estructurado, ¿ya? Porque no es ningún diplomado, no es ningún curso formal, es simplemente el ánimo de poder exponerles a ustedes un tema bastante vigente y que para muchos es un tedio diario, ¿ok? Entonces las primeras cosas que tenemos que saber es que hay personas que están ingresando ahora y que las voy a admitir. Perdón, vamos a recomenzar de inmediato. Ok. Me concentro un poco con esto de estar a la vez admitiendo gente. Hay muchas que observar con respecto a la queja, ¿ok? Y vamos a hablar primero de lo que es natural, ya de lo que está bien, aunque no soy quien para poder decir si esto está bien o no está tan bien, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras creencias y nuestros juicios con respecto, sobre todo a esto que para los que lo viven es una situación recontrasensible. La queja o la manifestación de mi sentir con respecto a una situación está bien, es normal, corresponde, ¿ok? Si a mí me duele algo, corresponde que haya una manifestación de ese dolor. Si a mí algo me produce un conflicto, corresponde que haya una manifestación y hacerle saber a los involucrados que a mí esta situación me está provocando cierto conflicto. Eso está bien, es parte de la educación. Eso es súper importante de empezar a observar. Quien se queja no se está queriendo quejar simplemente. Quien se queja, algo le está sucediendo con respecto a la situación que está manifestando. Distinto es que nosotros podamos hacer algo con respecto a la queja de esa persona. Pero quejarse incluso es un acto saludable. Miren lo que les voy a decir, y se lo repito, quejarse incluso es saludable. Es parte de la manifestación de nuestros sentimientos y corresponde, y está muy bien, es muy bien quejarse. Acá es un tema de límites y de entender el límite. Muchas veces, a través de la queja, le hago entender al otro lo que a mí me dolió y desde ese punto de vista es algo beneficioso, saludable inclusive para mi entorno. Pero tenemos que entender de dónde viene la queja, de dónde viene el acto de quejarse. El acto de quejarse es algo tan añejo, que tiene que ver con la manifestación del dolor o del placer. Y ojo con lo que le estoy diciendo, miren lo importante. La queja o cómo suena la queja es una manifestación o de dolor o de placer inclusive.
se dan cuenta que las manifestaciones de un placer o de algo placentero son las mismas manifestaciones que algo que a mí me produce dolor. Cuando tenemos un orgasmo en un acto sexual, díganme si eso no suena a queja. No suena a queja. El gemir suena a queja. Simplemente es un contexto distinto o una apreciación desde quien lo vive distinta. ¿Ok? Pero gemir por un orgasmo es lo mismo que quejarse de dolor. Es la manifestación de algo que me está produciendo esta situación. Pero no sabemos si para la persona que lo vive viene desde el dolor o viene desde el placer. Y ojo por ahí. Y ojo por ahí con las personas que de repente, no sé, viven o conviven con alguien que está acostumbrado a quejarse. ¿Se han puesto a pensar que quizás la persona lo disfruta? Y no estoy diciendo que disfrute del problema, ojo, porque si no sería un descriteriado. Estoy diciendo que es una forma que esa persona encuentra para poder manifestarse. ¿Ok? Por eso la queja es súper positiva, en la medida de que sea la manifestación de lo que a mí está sucediendo. ¿Ok? En la medida de que es una forma que tengo yo para poder explicarle a los demás aquello que me está produciendo un conflicto. ¿Ok? Pero el problema con la queja no es que yo viva la queja. Se han dado cuenta que las personas quejumbrosas, desde el punto de vista del otro, ¿no? Porque nadie se declara nadie se declara a sí mismo quejumbroso, ¿no? Pero el problema comienza con las personas de alrededor, con los hijos, con la mamá, con el marido, con los trabajadores, qué sé yo, con las personas que cohabitan con esta persona que tiene una tendencia a quejarse. ¿Me entienden? Entonces es un problema relacional, es un problema del vínculo que tengo con el otro y se transforma entonces muchas veces en un conflicto familiar. Un conflicto que tiene un bucle, que es repetitivo. Yo me quejo, el otro me escucha, se siente mal con lo que me estoy quejando, pero resulta que yo solo me estoy quejando, no me estoy quejando de él muchas veces. Me estoy quejando del problema que yo estoy viviendo. Pero el otro empieza a tratar de solucionarme ese problema. ¿Y quien se queja se han preguntado si quiere una solución? Porque hasta el minuto yo solo les he comentado que el quejarse es una manifestación de lo que a mí me está sucediendo, no necesariamente quien se está quejando, sea por la situación que sea, quiere que esto tenga solución, simplemente se está manifestando. Pero como nos manifestamos como si eso fuera un problema, integramos inmediatamente al otro como si fuera un pedido de auxilio. Y el otro queda en una postura muy incómoda de empezar a resolver intelectualmente cómo poder ayudar a esta persona que me está manifestando un problema, ¿no? Y es ahí donde empiezo a acarrear o a hacerme responsable de un problema que no solo no es mío, sino que la persona que lo vive quizás no quiere que se solucione. Quizás solo quiso ser escuchado. Pero nos deja a todos los que vivimos en ese ambiente en una situación muy recontra incómoda, rayando a lo tóxico. Y es ahí donde comenzamos entonces, por repetición y por cotidianidad, a entender que esa queja, que podía haber sido una manifestación propia, saludable, se transforma en algo completamente tóxico, para quien lo manifiesta y para quien vive alrededor de esa persona que tiene la costumbre de quejarse. Entonces aquí hay varias cosas que empezar a observar cuando ya el límite diario de quejas comienza a sobrepasar porque ya lleva mucha cantidad de tiempo quejándose del mismo tema o de las mismas situaciones o del mismo problema sin solución. Es ahí donde comienza entonces a transformarse en una queja tóxica.
¿ok? Una queja tóxica basada en un montón de conflictos anteriores a él o a ella, ¿ok? Entonces, tenemos que partir desde la base que una queja es simplemente una manifestación. No es la presentación de un problema, es la manifestación de algo que me está pasando. Si por ahí más de alguno quizás tiene dentro de su entorno familiar una persona que tiene la costumbre de quejarse, no traten de ayudar, pregunten en qué le pueden ayudar. No ayuden per se porque tienen que ayudar. Esa persona no les está pidiendo ayuda. Esa persona les está pidiendo un oído quizás. Nada más. Nada más que eso. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio muy importante para poder entender cómo me veo involucrado, tanto como el que se queja, como el que quiere darle solución a la queja del otro. Y es el siguiente. Les voy a dar 3 conceptos, ¿ok? Ustedes van a elegir cuál concepto de esos 3 ustedes se sienten más, que va más con ustedes. ¿Cuál de esos 3 conceptos va más con ustedes? Es más propio de ustedes. Son solo conceptos, ¿ok? Y simplemente ustedes decidan de cuál de los 3 se sienten más cercanos, ¿ok? Puede ser que se sientan también cercanos de ambos, de uno más del otro, ¿ok? Simplemente decidan de los 3 cuál es el que se sienten más cercano. Puede ser que no se sientan cercanos a ninguno también, por favor, ¿ya? Entonces, el primer concepto o frase es el Salvador. Quiero ayudar siempre, soy complaciente, tengo la tendencia a estar ayudando al resto. Ese es el primer concepto o la primera idea. La segunda es, tengo la tendencia a sentirme víctima de las circunstancias. Todo lo tomo a la personal. Y la tercera es, tiendo a ser victimario, tiendo a ser agresivo, irascible, tiendo a sobrereaccionar. ¿Cuántos de ustedes se sintieron identificados con alguno de estas 3 ideas? Andrea, muy bien. Soledad también. Ok. Cristian también. Perfecto. Carola, Susana, Carolina, Yani. Hartos, ¿ves? Yo podría apostar, aunque no lo estoy por ahí, gracias por escribir en el chat. Yo podría apostar que gran porcentaje se siente identificado en alguna de estas 3 ideas. De hecho, es difícil que uno no se siente identificado con alguno de estos 3 roles, que son roles, ¿no? Que de repente nos toca vivir. Tendríamos que estar bastante terapiados, bastante saludables como para no caer en alguna de estas 3 situaciones. O soy irascible, depende de la situación, incluso los 3, sí, pues, justamente, eso pasa y se los voy a explicar por qué. ¿Okay? Existe el concepto de lo que se llama el triángulo dramático. Y lamento decirles que todos los que se identificaron como salvadores, que quizás ven como algo demasiado difícil convertirse en una persona que sobre reaccione y que termine agrediendo quizás a otro, pueden sentir que son opuestos inclusive. Ninguna me representa muy bien, Ale. Quizás sienten que ser salvador es completamente distinto a andar agrediendo a la gente. Pueden pensar también que ni por si acaso soy víctima porque yo soy aperrado con mi vida. Yo llego y lo enfrento nomás y le doy para adelante, como se dice acá en Chile, así coloquialmente. Lamento decirles que los 3 conceptos son bastante parecidos y les voy a explicar por qué. Y también les voy a explicar por qué les estoy dando estas 3 ideas o estos 3 conceptos. Existe lo que se llama el triángulo dramático.
El triángulo dramático es un término acuñado por un psicólogo muy famoso de los años 50 y tanto, del 56 en adelante. De hecho, lo acuñó bajo su nombre, se llama el triángulo de Karpman, si es que lo quieren por ahí estudiar, Karpman con K de kilo. Ese triángulo dramático establece que cuando uno se identifica con cualquiera de estas tres ideas, inmediatamente eres parte del triángulo. O sea, por más que te creas que no eres victimario, te aseguro que en algún punto de tu vida fuiste victimario también. Si eres salvador y crees que no fuiste víctima de alguna circunstancia, estás equivocado. La víctima vive en ti. Te sientes víctima y crees que ni por si acaso eres capaz de agredir a otro, porque yo como víctima, a mí me dolió mucho lo que me hicieron. Y por eso he aprendido en la vida que yo no voy a dañar a otros. Lo siento. Basta solo 30 segundos para que una víctima en una crisis de víctima se convierta en un victimario. Y después, para arreglar el problema, casi me sale un garabato, para arreglar el problema que genera, sale el rol del salvador y se le ocurren unas ideas maravillosas, mágicas, salgamos de viaje, compremos un auto, vamos al psicólogo, hagamos terapia de pareja. Si se identificaron con cualquiera de las tres ideas, solo quiere decir que es su rol predilecto o su rol preestablecido. Pero de uno van a llegar a otro, y del otro van a llegar al tercero, y del tercero van a volver a llegar al primero. Y funciona como si fuera un ciclo, un bucle. Y quien se queja está en ese bucle. Quien se queja y la queja es tóxica, hace que su alrededor caiga también en este triángulo dramático. Cuando yo me estoy quejando de forma constante, diaria, cotidiana, estoy traumatizando a mi entorno. Hay dos formas de traumatizarse. Y hablo de traumas severos. Hablo de una situación altamente dramática y traumática. Hay dos formas de traumatizarse. Uno, la evidente, ¿no? Un accidente, una trágica separación, un incendio, una violación. ¿Me entienden? Eso es lo que uno podría entender como trauma cuando uno dice, pucha, sí, yo vi trauma. Uno podría imaginarse, bueno, fue violado, violentado, le pegaban, lo encerraban, no sé, en el closet, no lo dejaban salir el fin de semana, lo dejaban sin comer. Por lo menos uno se imaginaría un escenario de ese tipo, ¿no? Pero hay una segunda forma de traumatizarse que tenemos que normalizarla y entenderla. Las situaciones diarias, el gota a gota. Cuando todos los días te recuerdan o te identifican con lo fea que eres. Con lo fea que te dicen que eres, ¿no? Con lo tonto que te dicen que eres. Con el descrédito diario. Con los problemas diarios. ¿Qué te crees tú? Que somos niños. Traumatizamos al niño con respecto a ese tema. Y no es que estemos generando una generación de cristal y entonces somos papás algodón porque los niños ahora están súper sensibles y no se les puede decir nada. Ojo, 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 porque la violencia fue muy normalizada, sobre todo en los tiempos de nuestros padres y hacia atrás más aún. No quiere decir que nosotros no estemos traumatizados. Quiere decir que somos adultos que son en esa situación, nada más. Y que no por eso debió ser así. Pero cualquiera de estas dos situaciones generan que estemos dentro de este triángulo dramático. Entonces, este triángulo dramático no es más que una forma de ver el mismo trauma. Hay una forma preestablecida donde si yo he vivido trauma, cualquiera de estas dos formas de traumatizarse, voy a actuar salvando al mundo. No voy a dejar que nadie más viva una situación como la que yo viví.
y me convierto en el dirigente de la junta de vecinos, me convierto en el presidente del sindicato, soy la mejor mamá, el mejor papá, le hago los sanduchitos a todos los niños nomás, no solo al mío. ¿Me entiendes? Y dejo de vivir mi vida por estar atento a la vida del resto y a las necesidades del resto. Entonces, para todos los que se identificaron con el rol del Salvador, les pregunto, ¿y qué los salva a ustedes? Cuando ustedes tienen un problema, ¿quién los salva? ¿Hay otra Andrea para salvar a la Andrea Salvadora? ¿Hay otra Yani para salvar a la Yani Salvadora? La hay. Y cuando el Salvador se da cuenta de eso, le genera una rabia interna muy importante. Y es el punto de inflexión donde se convierten en victimarios. No se comprende cómo el otro quizás no acepta la ayuda que yo le estoy brindando, o no la considera, o no la considera importante, o quizás el Salvador se equivocó. Quizás el otro no quería ayuda. Y da una rabia interna porque mi sentido de vida es salvar. Pero no le preguntamos al otro si quiere ser salvado, po. ¿Se han puesto a pensar que quizás quiere ahogarse? Y es respetable, es su vida, no es la de ustedes. Y en ese preciso instante, el Salvador se convierte en victimario. Se enoja y llega a agredir al otro. A agredir porque no se siente aceptado. A agredir porque se siente rechazado y se le recuerda la herida del abandono. Esa vez que nadie lo salvó. Por otro lado, el victimario, que es irascible, que es insensato, que normaliza la situación diciendo que simplemente tiene un trastorno borderline, o no tiene filtro, o simplemente soy así, aprendió a ser así y decidió ser así porque también nadie lo salvó. Y si nadie lo salvó, me tengo que defender solo. Y ese que fue victimario también fue víctima en algún minuto, víctima de un trauma o de alguna situación traumática. Y el que es víctima también está en su víctima, ¿no? Por supuesto que fue víctima de algún trauma. Y si fuiste víctima, tuviste un victimario. Ups. Hay alguien que ejerció ese trauma o que no protegió lo suficiente o que no brindó la seguridad suficiente. Cuando hay una víctima, siempre hay un victimario. Y cuando hay un victimario, siempre hay alguien que debió haber salvado esta situación o haber protegido o haber brindado más seguridad. El punto es que esa impronta emocional ligada al trauma es tan recontrapotente que hoy día como adultos vivimos con esos tres roles en uno mismo. Y puede pasar que en un día o incluso en solo una jornada pasemos de un rol al otro. Se necesitan solo 30 segundos para que una víctima pase a ser victimario. Y se necesita solo para que aparezca el Salvador. Y volvemos al bucle. Es muy dado esta situación en las relaciones de pareja, cuando hay una relación tóxica. Pero también es muy dado que esta relación se establezca alrededor de la queja y de la queja tóxica. Listo, parte de una simple manifestación. Pero que empezamos a, y ojo con lo que voy a decir, faltarle el respeto al propio libre albedrío o a la propia adultez de la otra persona, no preguntándole siquiera si realmente quiere que haya una solución. ¿Quién se queja?
es una persona que está manifestando su emoción. ¿Ok? Lo tenemos súper claro. Pero quien se queja está manifestando también su dolor. Su dolor de conflictos que son de esa persona. Conflictos ligados siempre a la desvalorización. Sentí que me rechazaron, no sentí o no aprendí o no me enseñaron cuál es mi propio valor. Me abandonaron quizás. Conflictos muy dados a una persona que esté en constante queja. Me sentí rechazado, me sentí agredido, me sentí abandonado. Nadie me salvó, por ende, y comienza este triángulo dramático a funcionar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando vivimos con alguien que se queja constantemente? Y me parece que es por lejos lo más importante. No hay mucho que podamos hacer. Porque podemos prestar oídos, que sería lo prudente, pero también nos duele y nos traumatiza estar escuchando constantemente ese tipo de queja o ese tipo de situación. Entonces no queda otra que poner un límite. Y por eso alguna vez yo expresé esta idea que fue muy polémica. De repente me pongo medio polémico. Pero aléjense ya de las personas que se quejan demasiado. No queda otra. Salgan de ese entorno. Busquen un lugar propio, idóneo, seguro para ustedes. La queja tóxica los intoxica. Podemos prestar oídos una vez, podemos prestar oídos 2, 3 veces, pero por nuestro propio autocuidado o nuestro riesgo a intoxicarnos de la queja del otro, debemos de alejarnos, marcar límites. Ahora, ¿cómo lo hago si resulta que es mi mamá la que se queja constantemente y vivo con ella? ¿Cómo lo hago si el marido que elegí es el que se queja constantemente? Por supuesto que van a haber situaciones puntuales y complejas de tener que resolver. Sobre todo, o lo único que se podría hacer es agregar nuevas herramientas para poder lidiar con esta situación. Pero por lejos lo más importante es entender que el problema es del otro, no es de uno. Que el otro de alguna manera me está forzando a activar mi propio triángulo dramático, que seguramente está ahí, incipiente, creciendo. Y me fuerza un poco, ¿no? O me manipula, o me lleva a que empiece a activarse y empieza yo a ejercer un rol de salvador. Pero ¿cuándo en su propia vida? Aléjense ya de las personas que se quejan demasiado. La queja tóxica traumatiza. Y la persona que se queja tóxicamente, o sea, repetitivamente, diariamente, ya está enferma, enferma de desvalorización. Y eso es contagioso. Y la desvalorización se contagia. Cuéntame, Yani. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Eh, ¿cómo estás? Bien, justo iba a preguntar si la persona que se quejaba en realidad era uno. ¿Qué hacía en ese caso? Ah, súper bien, íbamos para allá, de hecho. Cuando es uno quien se queja, es súper interesante lo que les voy a decir. Aunque quizás no es nuevo, pero hacerse responsable, estar en una madurez emocional es lo único que se puede hacer. ¿Podemos manifestar la queja? Sí, obvio. Es saludable cuando no llega a ser tóxica, cuando no llegamos a que esta situación sea diaria, constante y permanente. ¿Ok? Pero entonces lo que quiere decir es que yo estoy molesta o intranquila o conflictuada con lo que yo estoy viviendo. Entonces se tiene que encontrar una solución. Y esa es la clave, Yanni, cuando es uno el que se queja. Encontrar la solución. Ojo, no estoy diciendo buscarla, porque podemos permanecer la vida entera buscando. Estoy diciendo yo encuentro
la solución a mi problema, por más difícil que sea la ejecución de esa solución. Pero cuando yo me hago cargo realmente de mi vida, no me quejo porque yo soy el que está a cargo. Es ridículo quejarse por lo general uno se queja de las responsabilidades del otro. Pero si a mí me está molestando esa situación, soy yo el que está en el deber, porque es mi cuerpo quien está sintiendo eso. Estoy en el deber de encontrar una solución. Si tiene que ver con el otro, con las responsabilidades del otro, entonces hay que poner límites. Si esos límites no funcionaron, entonces tiene que haber alguna consecuencia. Si uno se queja o plantea, invita al diálogo, claro. Pero es un tema que tiene que solucionarse. No podemos empezar a acostumbrarnos a quejarnos, así como no podemos empezar a acostumbrarnos al dolor. Si eso no es sano, no es saludable. Hay más de 4.000 personas. Mira, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Quizás no tiene que ver mucho con el tema, pero pucha que es bonito observarlo. Los voy a invitar a que cierren un poquito los ojos si quieren, por supuesto. Lo estoy solo invitando a hacer esta experiencia. Cierren los ojos si quieren, sean conscientes de su respiración. Muy bien. Sean conscientes de ese aire que entra a su cuerpo y del aire que sale también de su cuerpo. Y les voy a invitar a que se imaginen que están ustedes en medio de un estadio. Hay más de 4.000 personas en ese escenario, en ese estadio. Ustedes están ahí al medio. Todas esas personas los están mirando a ustedes. Más de 4.000 personas. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Ahora observen cómo todas al unísono se están dando un beso una con otra. Un beso en la boca. ¡Wow! Más extraño aún, ¿no? 4.000 personas al mismo tiempo dándose un beso en la boca, manifestando su amor. Y ustedes están ahí, en medio del escenario. Más de 4.000 personas tuvieron que cruzar sus labios y manifestar su amor para que ustedes estén ahí en menos de 100 años de historia. Si sacan la cuenta, ustedes tuvieron 2 abuelos, 4 bisabuelos, 8 tatarabuelos y así 5 generaciones más. O sea, la historia de 100 a 120 años junta más de 4.000 personas que se cruzaron en amor para que ustedes estén vivos. ¿Y ustedes se están quejando de la vida? Si no juntan ni siquiera 20 personas para celebrar su cumpleaños, les aseguro. ¿Se dan cuenta lo ridículo que es? Pueden abrir los ojitos. Más de 4.000 personas en una historia de 100 o 120 años se fueron cruzando, parecía al azar, manifestando su amor, parecía al azar, para que ustedes estén hoy acá frente a esta cámara y se están quejando. Quejarse no es más que la manifestación de no estar en mi completa adultez, porque un adulto resuelve. Si siente un dolor, va al médico y se toma un analgésico. Si no resulta eso, irá a otro médico y hará otro procedimiento. Si no resulta eso, irá a otro tipo de terapeuta, chamán, lo que sea. Pero encuentra una solución hasta que se quede tranquilo, hasta que el espíritu se quede tranquilo. Si me quejo del trabajo que tengo, me imagino que estaré buscando otro. Y mi queja va a ser solo ese periodo hasta que yo encuentro otro, ¿no? Porque si no, no tiene sentido quejarse. No tiene ningún sentido quejarse esperando que el otro cambie. Si el otro no tiene por qué cambiar, el otro es la vida del otro. Yo no me puedo meter en la vida del otro. Siempre las situaciones relacionales son de 2 o más.
el único factor que puede alterar el resultado de esa relación vincular soy yo, con mis decisiones. Entonces lamento si es un poco duro lo que les tengo para decir, pero la queja se resuelve y se resuelve estando en la adultez, encontrando soluciones. Si es muy lindo ser adulto. Se lo digo en serio, es muy lindo ser adulto. A los que tienen niños chicos, por ejemplo, 4, 5, 6 años, 7 años de edad, se dan cuenta cómo ellos en su fantasía infantil resuelven todo. Si en nuestro chip, en nuestro cerebro está capacitado para resolver, no para no resolver. Y lo que no se puede resolver, nuestro cerebro lo bloquea, lo anula, no te deja vivir en la interrogante. Por eso funciona la ilusión de un mago. La ilusión del mago no es más que operar y aprovecharse de esta habilidad que tiene nuestro cerebro para buscar una conclusión, y una conclusión rápida. Y claro, bueno, ahí somos víctimas un poco de la ilusión del otro, ¿no? Pero es nuestro cerebro quien llega y ejecuta la respuesta y busca la respuesta. Todos nosotros somos capaces de leer un texto completo, un libro, si omiten todas las vocales y nos ponen solo las consonantes. Les aseguro que son capaces de leer eso y nos falta información. Pero nuestro cerebro concluye esa información y esa conclusión tiene un alto porcentaje de ser correcto. Entonces, quien se está quejando, realmente hay una parte de que no quiere que esto tenga una solución. Y tenemos que entender entonces por qué no quiero que esto tenga una solución. Quizás porque estoy esperando que el otro cambie. Quizás porque es la única forma que el otro me escuche. Quizás porque es la única forma que el otro me vea. Por eso la queja, y cuando es tóxica, se basa en una profunda desvalorización. Quien se queja y se queja demasiado está en un conflicto de desvalorización. No sabe cuánto vale porque no le enseñaron cuánto valía. Porque quizás papá se fue y ese niño quedó con la impronta de no saber cuánto valía. Lo único que estableció en su casita es que por lo menos no valía lo suficiente para que papá continuara estando ahí. Quizás fue víctima de algún abandono. Y lo primero que se impronta en nuestro cerebro es, ok, entonces no era tan importante porque si no, no me hubieran abandonado. Quizás mis padres se separaron y yo sentí culpa por esa separación porque los escuché muchas veces discutiendo por mí. No, es que le va pésimo en el colegio, es que tú no le enseñas, bla, 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 se porta tan mal, bla, 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 bla. Y ese niño o niña lo único que va entendiendo en su impronta cerebral es que no vale la pena todos temas de valor. Todos temas de valor. Y cuando somos un adulto que nos quejamos, lo único que estamos siendo es seguir siendo ese niño víctima de la desvalorización del otro. Y cuando continúo quejándome, lo único que estoy matando es que sí, quizás que el otro cambie y me vea, pero no es ese quien de ese presente. Seguramente vamos a llegar a las experiencias de papá, mamá, o experiencias bastante más antiguas. Si no me sentí defendido por un trauma, por ejemplo, le conté a mi mamá que me violaron, abusaron de mí, me tocaron, y mi mamá me dijo, ya, hijita, bueno, son cosas que pasan nomás, pero seguimos invitando al tío para las Navidades. Ese niño crece con la impronta de, ok,
lo que me pasa a mí no es lo suficientemente importante para que me defiendan. Y después, claro que nos vamos a quejar, porque cuando nos quejamos por primera vez, no nos escucharon. Y claro que vamos a tener la tendencia a quejarnos y a seguirnos quejando. Pero hoy, por lo menos, a no ser que me equivoque, por las cámaras prendidas que veo, somos todos adultos, ¿no? Y hoy podemos ser ese adulto que no te defendió cuando niño. Hoy podemos ser ese adulto que no te protegió lo suficiente. Hoy podemos ser ese adulto que sí te salve. Hoy podemos ser ese adulto que me va a seguir acompañando en la vida. Entonces les quiero dejar otro regalito, sobre todo para las personas que veo ahí un poquito afectadas con lo que están escuchando, que es normal, está bien. No deja de ser un contexto terapéutico, así que está bien, permítanse. Muy bien. Les voy a regalar otro pequeño ejercicio, chiquitito. Pueden respirar hondo y profundo, cerrar los ojos nuevamente si quieren. Un pequeño ejercicio de imaginería. Y quiero que se imaginen a su yo de 80 años o 90 años, lo más viejo que se puedan ver. ¿Lo logran ver? ¿Se logran ver ustedes mismos a esa edad? Ahora pregúntenle a esa Carolina de 80 años, a esa Carola de 80 años, a esa Susana de 80 años. ¿Qué es lo que ustedes deberían aprender? ¿O qué es lo que ustedes deberían practicar ahora? ¿Qué les aconseja esa versión más adulta de ustedes? Y seguramente el mensaje va a ser muy claro. Y atesoren ese mensaje. Es su sabio interno que les está hablando. Es esa persona que le lleva años de distancia a ustedes, años de experiencia a ustedes mismas. Atesoren ese mensaje, respiren hondo y profundo y vuelvan a abrir cuando quieran. Siempre van a estar acompañados o acompañadas de su versión más adulta. Siempre que lo necesiten, donde estén y donde sea. Imaginen a esa versión mucho más antigua que ustedes y pregúntenle, ¿qué hago? ¿Qué hago que no sé superar esto? Y siempre les aseguro que la respuesta va a ser muy clara y seguramente en una sola frase. Allá ustedes si se quieren hacer caso a ustedes mismos. Allá ustedes si siguen queriendo repetir y repetir y seguir estando en este bucle. Hay una sola forma de salir del triángulo dramático. Entender que el único que se puede salvar en mi vida soy yo. Entender que el único que le estoy haciendo daño es a mí mismo. Y entender que el único que necesita ayuda soy yo y que yo como adulto sé dónde encontrar ayuda. La única forma de salir del triángulo dramático es el tan demonizado ego. Tan demonizado digo porque todos los que nos creemos que estamos ahí súper recontra espirituales y qué sé yo, hablamos y me hablo a mí mismo porque hace años tenía este discurso. El ego es malo. Es malo, 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 malo el ego. La vida me enseñó que el ego es justamente lo que nos permite seguir vivos en este mundo tercermundista, lleno de contradicciones, lleno de polaridades. El ego existe y existe para ayudarnos. En la cultura maya, me refiero a México, ¿ya? Hay un concepto que se llama Maya. No es lo mismo que su nombre, pero es un concepto
Es el concepto de entender que realmente todo lo que vivimos es una ilusión. Un concepto que ya los científicos están apropiándose de él, porque se investigan sobre los nuevos alcances de la física cuántica, no de la física cuántica, sino que es una física aplicada simplemente. Se van a dar cuenta que la diferencia de distancia que hay entre un neutrón y un electrón dentro de un átomo son cuadras de distancia. Si pudiéramos escalarlo a nuestra vida, digamos, a nuestra escala real, la distancia que hay entre un neutrón y un electrón dentro de un átomo viene siendo cuadras de distancia. O sea, cuando yo hago así con mis manos y las junto, realmente nunca se juntaron. Porque entre los átomos que componen mi mano, con los otros átomos que componen la otra, hay cuadras de distancia entre sí y entre ellos. O sea, de verdad todo es una ilusión. Y el sufrimiento también. Y la alegría también. Entonces está en decisión de ustedes jugar o narrar la historia de su propia vida con lo que ustedes quieran vivir y cómo ustedes quieran vivirlo. Porque donde no es más que una ilusión, podemos hacer nuestra vida, moldear nuestra vida a nuestro antojo. A nuestro antojo. Y puede ser magia, decreto, The Secret, todas esas cosas que más de alguno de ustedes quizás por ahí ha escuchado. Va mucho más allá de eso. Los científicos hoy día, a través de la física cuántica y de las neurociencias, están ratificando todo este tipo de aprendizajes que antes eran ancestrales o espirituales. Lo están probando. Realmente todo es vibración. Realmente todo es vibración. Y la vibración de la queja es la misma vibración de una desvalorización que hay que trabajar, y hay que trabajarla en nuestra propia adultez. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentarme? Dejo los micrófonos abiertos. Claudio. Cuénteme, Carola. Yo tengo una duda con por ejemplo, una persona que permanentemente está hablando siempre mal, pero mal de todo. Mal del gobierno, mal de la persona que vino ayer y la visitó. Siempre está viendo el aspecto negativo de una persona o de una situación, ¿ya? ¿Eso también es una forma de quejarse? Por supuesto que sí. Sin duda estás ejemplificando una persona que está sucumbida en la queja tóxica. Y cada vez que tú la escuches, de alguna manera te va a estar forzando a que tú o seas víctima de lo que ella te está comentando, o seas victimaria de ella porque te pones agresiva por escucharla, o trates de salvarla en esa situación. Así es. Ella, y al escucharla, te va a forzar de alguna forma inconsciente a entrar a este triángulo dramático, va a activar en ti, es como que apretar un botón. Aléjese. Si no quiere salir trasquilado, como dicen en el sur, aléjese. Si quiere prestar oídos, puede prestar oídos, no hay ningún problema. Quizás es una persona cercana, qué sé yo, quizás es parte de la familia, no lo sé. Puedes prestar oídos si estás emocionalmente apta para prestar ese día, ¿no? Porque uno no está emocionalmente apto todos los días. Si ese día justo tú estás apta para escuchar, puedes escuchar, pero siempre sabiendo que es un problema de ella, un punto de vista de ella, una percepción de ella, una desvalorización de ella. Sin duda, quien te lo dice fue víctima de algún trauma importante en su vida,
pero no por eso lo vamos a justificar, porque me imagino que es una persona adulta y no un niño que se está quejando, y ella entonces tendrá que hacerse cargo de su vida, de su propio dolor, de trauma. Pero es muy importante también observar que el otro seguramente fue traumatizado. Y desde ahí podemos tener una apertura empática, pero no sobreempática. Si es sobreempática, vamos a estar con un pie cayendo en El Salvador. Las preguntas háganmelas verbalmente, por favor, porque si abro el chat se me baja un montón de cosas técnicas. Así que estaba por ahí escribiendo en el chat, por favor, manifieste con micrófono, ¿ya? ¿Te sentiste respondida, Carola? Maravilloso. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que quieran hacer, si quieren? Si no, para ya finalizando esta linda masterclass de hoy. Hablen, simplemente no levanten la manito digital. Hablen con respeto y yo lo escucho, no hay ningún problema. Ya. ¿Yo voy a hablar? ¿Yo? ¿Te escucho? Sí. Sí, por supuesto, dale. Que para mí esto es un tema, a ver, estar aquí con ustedes es un tema, primera vez que lo hago. Pero ya. sí había tocado... Bienvenida entonces. Todo lo que dijiste ahora me hizo mucho sentido y me hizo ubicarme dentro de las tres situaciones, ¿cierto? Y terminé entendiendo, claro, que puedo pasar rápidamente de una a la otra, entender por qué, entender por qué otros caen en estas situaciones, cómo depende de mí mi propia vida. Eso no es que nunca lo hubiera entendido, sino que es como que siento que me hayan empujado a tomar una decisión, a concretar, porque entendí la diferencia entre buscar y encontrar. Claro. Que claro. es tan fácil de confundir como entender y justificar. O sea, yo puedo entender a una persona, pero no por eso justifico lo que está haciendo. Pero lo mismo me pasó con el buscar y encontrar. O sea, yo puedo incluso reconocer cuáles son los caminos a seguir, pero no los hago. Entonces no los estoy encontrando. No los estoy tomando. Justamente. Entonces, también entendí no fue así como mucha información, pero muy bien hilada y muy, todo muy, sí, fue como un acorde o como una sinfonía, donde hay muchos instrumentos, muchos conceptos, pero todo está muy bien entrelazado y yo logré aclararme muchas cosas. Así que te doy las gracias. Muchas gracias. No, ¿por qué? Gracias a ti por el comentario. Ya. En el afiche por ahí aparecen algunas consecuencias de una queja tóxica, como la desvalorización, que lo hablamos harto, como la fibromialgia, como los dolores articulares. ¿Okay? Por ahí, seguramente, la fibromialgia es un tremendo tema, tenemos que tomarlo para una masterclass completa, ¿ya? Pero si es que hay una por ahí o tiene alguna importante para ti, lo está viendo, observe que la fibromialgia nace del sentirme atrapada en la situación familiar. Estoy atrapada en las fibras familiares y lo que realmente duele son esas fibras, o sea, las conexiones con el otro. ¿Ok? Ahí se los dejo por ahí como tips, porque sabía que habían varias personas que habían enganchado, digamos, a asistir porque está por ahí la fibromialgia, pero la fibromialgia también tiene que ver
con una desvalorización profunda, con el matiz importante de que esa desvalorización es dentro del seno familiar. O sea, me siento desvalorizado por mamá que me desvalorizó, me siento desvalorizado por papá que me desvalorizó, o estoy en alguna situación de pareja, matrimonio que constantemente me desvaloriza, siento que no puedo salir de ahí, estoy completamente atrapado en esa situación familiar y entonces se genera biológicamente, se quizá ese conflicto con el diagnóstico de la fibromialgia. Digo el entre comillas porque para nosotros los nuevos enfoques terapéuticos la enfermedad no es más que la manifestación biológica de una situación o de un conflicto emocional. Por eso es el entre comillas, no porque yo considere que los médicos mienten para nada. La medicina tradicional es irreemplazable. Quien tenga un diagnóstico de medicina tradicional debe hacerle caso al médico y tomar los medicamentos precisos. Siempre he dicho que si estoy con un riesgo de apendicitis, no me voy a poner a hacer reiki, voy a ir a la urgencia a que me observen esa apendicitis y cuando eso medicamente esté controlado, ahí puedo apelar a nuevos enfoques terapéuticos, terapias alternativas, como quieran llamarlo. Es un detalle importante muchas veces. ¿Alguien más que quiera hacer algún tipo de comentario? Hola, buenas noches. Ay, chocamos. Dale. Cualquiera, dele, por favor. La voy a hacer a ambas, así que simplemente comienza una y después escucho la otra. Yo quiero agradecerte eso. También me resonó todo y bueno, eso, quiero agradecerte. Muchísimas gracias, Yanni. Es segunda vez que te veo, si no me equivoco, así que encantado de haberte visto nuevamente. Y por ahí quería hablar. Lo escucho, por favor, o la escucho. Hola, Rebeca de Chillán. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, yo quería comentar que siempre me pasa de que me duele, lo había escrito, que me duele la cabeza. ¿Ya? O se me revuelve el estómago cada vez que escucho a una persona que es muy así como está explicando. Sí, es mucho. Se me revuelven, me dan náusea. ¿Por qué me pasará eso? Bueno, es súper simple. Cuando tenemos cualquier situación que nos provoque esta revoltura de estómago, como dices tú, es porque yo estoy rechazando la actitud de la otra persona. No va conmigo, la rechazo, no puedo con esto. Así que eso es así. Los dolores de cabeza, por lo general, a no ser que sean patológicos, derivados de algún tipo de tumor o qué sé yo, cualquiera que viva un dolor de cabeza, por lo general, trata de estar tratando de encontrarle una solución a un problema que se sabe que no tiene solución. O sea, cuando uno dice, me tiene enfermo, me tiene con dolor de cabeza esta situación, es porque sabes que no tiene solución, pero sigues buscándole una solución. ¿Ok? ¿Te hace sentido, Rebeca? Sí, es que me pasa, por ejemplo, siempre, ya sea, por ejemplo, con mi vecina o algún familiar, con cualquier persona que se queje de su vida, cosas que no tienen nada que ver conmigo, y se me empieza a revolver el estómago o me duele la cabeza. Pero siempre, entonces yo claro, digo, seguramente hay una herida en ti de la infancia, de alguien quizás cercano a tu infancia que efectivamente tuvo sus problemas, pues siempre escuchaste ese tipo de problemas y nunca tuvieron solución. Entonces ahora cuando escuchas un problema y además ves que la persona no hace mucho por solucionarlos, te revuelve el guate y te duele la cabeza. ¿Me entiendes? Sí. Pero es pasajero. Sí, es pasajero. Es pasajero. Sí. ¿Qué hago yo en ese momento? Si es que puedo y puedo ir a un lugar tranquilo, voy a transmutarlo, como digo yo, a meditar un poquito, a soltarlo. Justamente, súper bien, una excelente actitud. ¿Le sumaría además a esta transmutación a que incluso verbalices
que este no es tu problema, es el problema de la vecina. Ese es su problema, ella es ella, yo soy yo. Hacer esa desvinculación. O sea, yo escucho este problema, pero yo entiendo que no es un problema mío. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. No hay de aquí. Natalia tiene la manito alzada, la manito digital. Te escucho, Natalia. Hola. Sí, Hola, yo ¿cómo recuerdo. estás? Bien, gracias. Aprendiendo harto. Las preguntas que han hecho me han aclarado muchas dudas. La primera persona que consultó sobre alguien que era un tipo de queja, como el referirse como despectivamente hacia los demás. Y tú aclaraste que eso era un tipo de queja. Me aclaró muchas cosas. Pero quería consultar cuando una persona es muy crítica, siempre anda criticando al resto, siempre anda criticando el tipo de vida de los demás, incluso excediéndose hasta entrometerse en la vida de los demás. ¿Eso también es una queja? Eso es un poco distinto, ¿ya? Si bien un crítico excesivo cae en ser victimario y por ende podríamos verlo que también entonces fue víctima, ¿ok? ¿Ya? Esa persona que es crítico excesivo conmigo termina siendo victimario de otros y termina estando dentro del triángulo dramático igual, pero no es una forma de quejarse, es una forma de manifestar lo que se llama el conflicto de no sentirme a la altura. Es una persona desvalorizada también, desvalorizada seguramente por la imagen de autoridad de su infancia, muchas veces el papá, donde ese niño o niña nunca sintió que estaba realmente a la altura de ese papá. Entonces se transforma en una persona hipercrítica, con un don de observar el error en el otro, por decirlo de alguna manera, pero que lo manifiesta de una forma bastante tóxica o agresiva para el otro. Es una persona que muy profundamente no se acepta a sí mismo, por ende busca o a los demás a que entren en este juego de dudar sobre su propia identidad o dudar si realmente lo están haciendo bien. Es más propio de un rol único o preferente del victimario, pero también tiene activado la víctima, seguramente de la autoridad de la casa, ¿ok? Y seguramente con una mamá ausente o una mamá hiper sobreprotectora. Ya, muchas gracias. ¿Te hace sentido, Natalia? Sí. Muchas gracias. Muy bien. No hay de qué. Había una chica de apellido que había subido la manito digital y ahora no la veo. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta que deseen? Karina Portilla, ahí te vi. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola. ¿Cómo estás? Yo soy de Perú. Hola. Bueno, Hoy, qué lindo. Sí, bueno, la verdad, Cuéntame. Primero agradecerle mucho por estas clases que usted está dando. Yo me uní por uno de los videos que la verdad me tocó bastante el corazón y seguí viendo pues todas sus publicaciones hasta que di con las clases. Entonces, me uní a través de eso al grupo y de verdad me ha servido mucho pues el día de hoy, ¿no? Porque me voy dando cuenta de que muchas de las cosas por las que voy yo pasando y como voy yo reaccionando son básicamente por heridas del pasado, ¿no? Que a veces existen y que no tenemos ni cómo soltarlas, ni tampoco sabemos cómo hacerlo, pero sabemos que lo queremos hacer, ¿no? Porque nos causan dolor. O también de alguna manera causan dolor a las personas que están cerca de nosotros por cómo nosotros actuamos, ¿no? Pero bueno, no, agradezco pues porque yo he estado en terapias, ¿no? Con psicólogos, pero la verdad, las veces que yo he ido no me ha llenado porque he sentido que solo me han escuchado, entonces no he sentido que he llegado a nada. Entonces, ahora sí como que
por lo poco que he escuchado, he logrado entender ciertas cosas que sí como que me hacen entender cosas como dijo la señora, que se enlazan y que tú le vas buscando pues realmente el hilo, ¿no? Y bueno, ¿no? Quiero seguir asistiendo a estas clases y seguir bueno, encantado. Siempre los jueves a la misma hora. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Sí, solo comentario breve antes de terminar. Lo que decía Karina es cierto, ¿no? A mí me gusta explicarlo de esta manera. Quizás algunos de ustedes tienen hijos y tienen un poco el concepto del multiverso, de los superhéroes, y yo se los explico. Coexisten en nosotros mismos distintos Claudios, distintas Carinas, distintas Carolas, de distintas edades, y siempre vamos a reaccionar como la primera vez que nos enfrentamos a esa situación. ¿Qué es lo que les quiero decir? Si yo me sentía abandonado porque mi papá se fue de la casa y yo tenía 6 años, cuando yo sienta riesgo a que me abandonen y estoy teniendo quizás alguna discusión con mi pareja y sienta riesgo, él se puede ir, voy a reaccionar como esa niña o ese niño de 5 años, no del hombre o mujer de 40 y tanto. Voy a reaccionar esa niña de 5 años. Si cuando tenía 7 años mi papá me retó porque me iba mal en el colegio, por ejemplo, y ahora tengo un jefe que sé que le veo la cara y parece que está enojado y me llama a su oficina porque quiere hablar conmigo, voy a reaccionar como ese niño de 7 años y no como la mujer de 50. Coexisten nuestros mismos nombres, nuestra misma persona, nuestra misma identidad de distintas edades y elegimos inconscientemente cómo vamos a reaccionar basados en la primera vez que nos vimos enfrentados a esa situación o a esa primera vez que sufrimos ese dolor. Por eso muchas veces, por más que yo esté discutiendo con mi pareja y los dos tengamos 40 y tantos y somos maduros quizás o nos creemos así, resulta que yo voy a estar actuando de 15 años y ella quizás de 13, de 10. Y comprender que un par de niños no solucionan problemas. ¿Ok? Un gusto, me alegra muchísimo toda la convocatoria, se los agradezco enormemente. En breve va a estar subida esta masterclass para que la puedan ver en diferido, para que la puedan difundir en sus redes sociales, para que le puedan decir a los vecinos, hermanos, amigos, a quien les haga sentido y les puedan enviar el link. Los invito a seguir participando. Todas las semanas un nuevo tema, siempre los nuevos terapéuticos. Cuéntenme, ¿quién alzó la voz por ahí? Antes de terminar, Viviana, voy a encender la cámara. Viviana. Sí, hola. Voy a encender la cámara. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí en la cama porque estoy convaleciente de una operación. Ay, no te preocupes, por favor. Yo también estaría en la camita, pero me da un poquito de pudor de la clase y estar en la cama. Ustedes son alumnos, pueden estar ahí en la camita, no se preocupen. Solo hacer una pregunta en relación a lo último que señalaste, de esta forma de actuar que tenemos los adultos y de este niño que tenemos y cómo se manifiesta. A veces ese niño no es el más adecuado para reaccionar ante las situaciones con otros adultos. ¿Cómo lo hacemos entonces para que ese niño aprenda y reaccione como un adulto? Porque es inevitable muchas veces. Qué buena pregunta. Yo te quiero hacer esta otra pregunta. ¿Acaso ese niño no es el más experimentado para resolver ese tema? Porque te lo explico. Ya. Te lo explico, no te preocupes. No, pero... Si... Te escucho, por favor, cuéntame. Claro, porque lo que tú señalabas es que en determinadas situaciones los adultos respondemos como niños o actuamos como este niño que llevamos, ¿cierto? O la primera experiencia que tuvimos ante ciertas situaciones. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos de manera consciente este actuar de adultos definitivamente? Para Por poder, supuesto, y empezar a estar en nuestra adultez, sí, te entendí perfectamente. Exacto. Te entendí perfectamente el punto de vista.
¿ya? Hay que sanar a ese niño, liberarlo de esa responsabilidad porque simplemente era un niño. Hay que darle un nuevo significado a ese evento que se vivió y se vivió seguramente de manera dramática. Muchas veces eso se logra iniciando un proceso terapéutico. Muchas otras se logra solamente pudiendo observar, aprendiendo como lo están haciendo ustedes también. Pero la clave es entender que ese niño no pudo hacer más de lo que pasó y que ahora soy adulto, entonces sí puedo hacer cosas porque por fin ahora las puedo hacer. Pero ese niño en ese momento, ¿cómo lo vivió? No pudo hacer más. Ese niño necesitó de otros adultos y la cooperación de otros adultos que quizás no estuvieron. Pero ahora yo soy el adulto a cargo. Entonces, la conciencia y la consideración de entender que esto va a crear en mí un dolor interno es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, si de verdad nos cuesta o tuvimos una infancia difícil o de verdad sentimos que necesitamos ayuda, es entrar en un proceso terapéutico con el profesional que encuentre más idóneo. Feliz si ustedes me consideran a mí profesional idóneo, sesiones de biodescodificación y de nuevos enfoques terapéuticos para los que quieran también atenderse, pero con el profesional que sea. Iniciar un proceso terapéutico les permite observar distintas situaciones y poder darle un nuevo significado. Si bien nunca vamos a cambiar el hecho, lo que haya vivido ese niño no vamos a cambiar el hecho, pero vamos a cambiar el significado que eso tiene para mi vida. Y eso es profundamente sanador. Profundamente sanador. Y muchas gracias por ¿De qué, Viviana? mensaje de hoy día en torno al triángulo dramático, porque en realidad nadie quisiera ser victimario, pero lamentablemente los pero niveles lo somos. que cada uno tiene, y hay un hilo muy delgado entre cada uno de ellos. Así no nos que, damos ni cuenta. exacto. No nos damos ni cuenta cuando pasamos de un rol en el otro, de uno que parecía súper positivo a, ups, empiezo a agredir al otro. Ups, resulta que estoy sintiendo que me agreden a mí. Es un hilo muy fino, es verdad. Un abrazo enorme, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias por la convocatoria. Con esto me despido y nos vemos el otro jueves con otro tema. Ahí participen en la masterclass. Propongan temas también si quieren trabajar. Un abrazo enorme, que estén muy bien, buenas noches, chao, chao. Gracias, buenas noches, chao a todas. Gracias. Gracias.